Es politóloga, está en Brasil y ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche en el programa. Yamile, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto conversar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto también estar aquí con ustedes. Perdóname, por favor, la voz que te puedo ofrecer esta noche, pero tengo un resfrío tremendo. Vamos al tema. ¿Cómo se gobierna en la debilidad en que llega Dina Boluarte al poder, Yamile? Sí, es un gran problema en realidad. Bueno, sabemos que para poder gobernar es necesario haber legitimidad, ¿no? Y contar con respaldo, entonces, o de un partido, ¿no? O de la población, ¿no? En este caso, nosotros sabemos, pues, que Dina Boluarte entra en un escenario político que está muy complicado, ¿no? Tenemos una crisis de representatividad muy fuerte, ¿no? Donde el legislativo no tiene mucha aceptación de la población, ¿no? Tiene poca credibilidad, ¿no? Poco respaldo también, y el expresidente también tenía poco respaldo. Entonces, esta crisis de representatividad, esta crisis política, ¿no? Del que se vayan todos, también termina mostrándonos un panorama difícil, ¿no? Para la nueva presidente del país, ¿no? Entonces, en este caso, va a depender mucho de cómo ella va a poder construir esta legitimidad o con algún partido o con específicamente su propio gabinete, ¿no? Y con el pueblo, ¿no? En este momento es un momento de que ella se acerque un poco más al pueblo y que muestre, ¿no? Que viene a ser diferente, ¿no? Yasmín, ¿eso la convierte a Dina Boluarte en una rehén del Congreso? Bueno, en la situación peruana a veces puede decirse que sí, ¿no? Pero específicamente, si ella quiere, ¿no? Vuelvo a tocar el tema de la legitimidad, ¿no? Si ella quiere tener legitimidad y en este momento lo que ella necesita es ganarse el respaldo del pueblo, ¿no? El respaldo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, para esto ella tiene que mostrar también que ella es diferente del Congreso, ¿no? Que ella está dispuesta, ¿no? A traer esta representación que ya se había perdido, ¿no? Con el propio Castillo y que se está perdiendo también con el propio Congreso, ¿no? Entonces, en este momento, como te había dicho anteriormente, ¿no? Es necesario que ella pueda crear estrategias de legitimidad que le permitan mantener una legitimidad. Y bueno, en la actual situación donde estamos en una situación política, un contexto político del que se vayan todos, entonces es necesario, ¿no? Que ella sepa específicamente con quién articularse. Claro que sabiendo el Congreso que tenemos, ¿no? La forma como se hace la política en Perú, entonces esto también de cierta forma va a ser con que ella pueda crear algunas estrategias de alianzas, ¿no? Con gente en el Congreso que pueda apoyarla, pero que también esté decidido a hacer una política diferente, ¿no? Interesante. ¿Cómo se construyen esas alianzas? ¿Son más de corte programático, de cosas puntuales? Sí, son más de cortes programáticos. Específicamente aquí lo que estamos hablando tiene que ser más representativo con las demandas de la población, ¿no? Y tienen que ser demandas concretas, mejor dicho, tienen que ser entonces demandas que sean concretas, que sean viables, y ella tiene que también colocar esto en la mesa del debate, ¿no? Dentro de esta perspectiva que sea concreta y viable, ¿no? Y sobre todo tiene que ser transparente, ¿no? Volviendo a repetir, en el actual escenario político que tenemos en el país, es necesario que se muestre esta transparencia, ¿no? Que se muestre esta representatividad a partir entonces de las pautas y de las demandas que son extremadamente importantes ahora para el pueblo peruano, ¿no? Y en ese sentido ella va a tener entonces con el nuevo gabinete que ella venga a formar, ¿no? Hacer esta lectura de qué es lo que es urgente para el país y qué es lo que es necesario para la población. En un ratito te voy a preguntar, Yasmín, sobre el gabinete, pero antes, y sin tener una bola de cristal, comparto contigo la siguiente hipótesis. Cuando ayer Dina Boluarte llega al Parlamento, recibe la banda presidencial y da su discurso, lo primero que menciona es que se va a quedar hasta el 2026. Y yo decía, ¿y por qué esta mujer que llegó al gobierno con una propuesta progresista, de izquierda, y de izquierda radical además, no es leal al presidente Castillo, que la llevó a ese lugar, y renuncia y obliga a ese Congreso obstruccionista a convocar elecciones generales? Mi hipótesis es que ha negociado, y esta es una hipótesis, a título absolutamente personal,
ha negociado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la limpiara de las 2 denuncias que había pendientes sobre ella. ¿Te hace sentido lo que te digo o yo ya estoy muy conspiranoico? No, hace totalmente sentido, sí. En realidad, la lectura que se tiene de la política es que la política es un juego sucio, ¿no? Pero no es bien así, ¿no? La política en realidad es un juego de estrategias, ¿no? Entonces, la persona que sabe hacer una mejor lectura, ¿no?, del escenario, del panorama político y toma la decisión acertada, entonces, de estas lecturas, es la persona que puede ganar, ¿no? En el caso de Dina Boluarte, yo te diría, sí, estoy de acuerdo con tu hipótesis, ¿no? Pero también hay una cuestión aquí que creo que tenemos que hacer un análisis que es muy importante, ¿no? En el momento en que ella estaba diciendo que si vacaban a Castillo, ¿no?, ella también se iría, era un momento en que había un confronto y una tensión muy fuerte entre Castillo y el Congreso, ¿no? Sabemos que esto no es de ahora, ¿no? Nosotros sabemos que la historia de nuestro país siempre ha sido, ¿no?, de bastante tensión entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solo que así, Castillo no se había comportado aún de una manera que ponía en riesgo la frágil democracia que tenemos en el país, ¿no? A partir del momento, ¿no?, en que un presidente, ¿no?, da un golpe, ¿no?, contra el Estado de Derecho, ¿no?, o un intento de golpe porque él no tenía apoyo, ¿no?, para decir que realmente fue un golpe, ¿no? Entonces, automáticamente, aquí la lectura que cualquier, creo que político hábil haría, ¿no?, es desvincularse específicamente de esta figura, ¿no? Porque nadie quiere un dictador o una persona autoritaria en el poder, ¿no? Por más de que tengamos ciertos aspectos y ciertos comportamientos autoritarios dentro de la sociedad, ¿no? Pero dirigiendo nadie quiere, a no ser que el propio pueblo lo llame, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no?, como te digo, ¿no?, no hay legitimidad para ninguna de las dos partes y ahora, entonces, una de las formas, entonces, que tú garantices, ¿no?, me parece, ¿no?, entrando un poco también a la teoría que tú tienes, ¿no?, es que una forma entonces de garantizar también un poco de que no haya tanto caos en el país es que ella se desvinculase entonces de esta figura de un personaje golpista y que pues tenemos que reconocer es una persona que es poco eficiente y inepta, ¿no?, así en el ámbito político, ¿no?, ya que estamos hablando de política específicamente, ¿no? Es interesante también la perspectiva que propones, Yasmín. Ahora, esta misma noche y esta tarde las bancadas del Congreso de la República se han ido acercando a Palacio de Gobierno para hablar con la presidenta Boluarte. Pude escuchar a los representantes de Fuerza Popular, probablemente el partido más conservador, que conocemos además, que respalda hasta ahora una dictadura criminal como la que vivimos desde 1992 en el país y que tienen presencia en el Parlamento. Y sus representantes, Miguel Torres y Patricia Juárez, señalaron a la prensa 2 cosas que a mí me han asustado mucho. Han dicho, le hemos pedido a la presidenta ni cambios en la Constitución, porque ellos ya se encargaron de hacer los cambios necesarios, ni un gabinete que no sea de ancha base. Es decir, fíjate cómo el lenguaje traiciona. Son bancadas que están exigiéndole a la presidenta lo que tiene que hacer a cambio de apoyo político. Por eso es que mi sensación es que, y aquí va mi pregunta, ¿cómo va a tener que ser este gabinete que pueda lidiar con estas cosas que se van a presentar todos los días? Sí, es realmente es una cuestión muy difícil, ¿no? Inclusive porque estamos en un panorama de juegos de poderes, ¿no? De quién detiene el mayor poder, si es el legislativo o si es el Congreso, y dentro del Congreso quién también quiere detener el mayor poder, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no? Estos partidos infelizmente se comportan como facciones, ¿no? Entonces, así, yo específicamente creo, ¿no?, que primero ella tiene que ser muy cuidadosa con las alianzas que va a hacer, ¿no? Como te digo, si ella quiere gobernar entonces hasta 2026, como ella lo declara, entonces ella necesita legitimidad. Y ya como te había mencionado, la legitimidad se conquista, ¿no?, con el apoyo del pueblo, de quien ha votado, directa o indirectamente, porque se vota vicepresidente
¿no? Cuando tú votas para presidente, ¿no? Pero aquí la cuestión es que yo pienso que, bueno, pensando estratégicamente, ¿no? Pensando políticamente, ¿no? Me parece aquí, y aquí también he discutido con algunos colegas míos, ¿no? De que el nuevo gabinete de ella, ¿no? Tendría que estar un poco alejado de este Congreso, de esta cara de este Congreso, entonces, que también es ineficiente, de este Congreso que es extremadamente corrupto, de este Congreso que piensa que la política es solamente para beneficio propio y no para lo que es realmente la política, ¿no? La política es para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de una nación. Entonces, el gabinete de ella tiene que ser un gabinete más limpio, ¿no? Un gabinete que demuestre específicamente que ya vino, o mejor dicho, que ya está preparada para gobernar y que está preparada entonces para hacer con que hayan estos cambios. Con respecto a la Constitución, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un cambio de Constitución, pero no en este momento. Este no es el mejor momento para hacer un cambio de Constitución. Y digo, ¿por qué? Porque si hacemos una constitución, el gabinete, mejor dicho, el Congreso que está aquí es el que va a tener que ver estas leyes de la constitución. Entonces vamos a cambiar, como tenemos una expresión, ¿no? Vamos a cambiar 6 por media docena, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces no podemos hacer esto. Tenemos que esperar entonces con que haya un cambio para poder entonces, no solamente del propio Congreso, sino también crear un poco de esta concientización política en la población, ¿no? Para que podamos así pensar entonces en una constitución que sea, que garantice específicamente estos derechos y que no sea autoritaria, ¿no? Porque tenemos también una historia de constituciones autoritarias, que están disfrazadas de democracia, de democráticas, pero son autoritarias. Yasmín, otra preocupación. Fíjate, qué noche de preocupaciones pongo a disposición tuya, Yasmín, pero que tú lo has vivido seguramente en carne propia en Brasil. Vivimos una fuerte arremetida de sectores conservadores, ultramontanos, absolutamente antiderechos de la población, y voy a meter aquí a los terraplanistas y a los antivacunas, porque son parte de lo mismo, que me preocupan que puedan incidir en las políticas públicas de una presidenta de la República de esta enorme debilidad. ¿Te das cuenta? Entonces quería, en ese sentido, preguntarte, tú que lo ves en Brasil, ¿estos grupos conservadores logran meterse en los gobiernos con una facilidad increíble? Sí, sí. En realidad aquí es una cuestión muy interesante y es muy buena la pregunta que tú me haces, Carlos, porque en realidad, ¿cómo es que nosotros conseguimos entrar a grupos radicales, ¿no? O sea, que la sociedad vote entonces en grupos radicales, sea grupos radicales de izquierda, sea grupos radicales de derecha, ¿no? Específicamente porque tenemos una deficiencia de garantías de derechos. Y yo no estoy hablando de derechos que van mucho más allá, estoy hablando de derechos básicos, ¿no? Estoy hablando de derechos fundamentales y que están en la propia Constitución y que por más que están escritas en la Constitución, muchas veces no llega a la población. Entonces, el problema de nuestras sociedades es que categorizamos a los ciudadanos por clases. Es un ciudadano de primera clase, el de segunda, de tercera y de cuarta clase. Entonces, ¿qué hacemos? Los ciudadanos de primera clase son los que gozan mucho de sus derechos básicos, mientras que los ciudadanos de tercera, de cuarta, quinta clase y etcétera, ¿no? Son ciudadanos entonces que no tienen este acceso a sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es claro, no estoy diciendo que los ciudadanos de primera clase también están exentos de entrar a estos es claro. A estos grupos, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que existe, específicamente también se está creando políticamente una sociedad de resentimientos, ¿no? Una sociedad que no discute, una sociedad que no debate, una sociedad que está poco interesada en la política y que no entiende específicamente, ¿no? Correcto. Que la política afecta directa o indirectamente a su vida, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que corregirlo, ¿no? Y estos grupos específicamente, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda, estamos hablando de los radicales, ¿no? Entienden que, y aquí hacen una lectura equivocada de la propia democracia, ¿no? Donde entienden entonces que este radicalismo es o tiene que ser convertido en la cara de la democracia. Entonces vamos a crear polarizaciones, ¿no? Pero sobre todo, algo que es muy importante también ver y que
de esta forma también funciona, se va a crear un enemigo público, ¿no? Entonces la creación del enemigo público, del miedo constante que se coloca en la sociedad, ¿no? Y del miedo de perder libertades, ¿no? O derechos o sobre todo derechos, por ejemplo, de la clase dominante y la clase que siempre ha estado todo el tiempo perdiendo sus derechos, ¿no? Correcto, entonces va a crear una bola de resentimientos y esto es extremadamente peligroso. Entonces en Brasil hemos vivido esto porque también hemos tenido entonces un grupo, ¿no? Que se sintió ofendido, ¿no? Una clase, una élite, ¿no? De clase A, de ciudadanos de clase A, por así decirlo, ¿no? Clase B también, ¿no? Que se sintió en el derecho o que se sintió con miedo de que pudiesen perder sus derechos, las garantías que ellos tenían, y que ven entonces en la sociedad, ¿no? En aquellos que todavía no han logrado conquistar estos derechos que están garantizados en la Constitución, hay que enfatizar esto. Correcto. ¿No? Entonces, automáticamente piensan entonces que estas personas son un peligro para la hegemonía, ¿no? Entonces, esto va a hacer con que existan estos problemas, ¿no? De la cuestión de libertad, de la cuestión de derechos, correcto, de quién tiene más derecho que quién, ¿no? Me tengo que ir, lamentablemente me quedaría un buen rato conversando contigo, pero el tiempo me ha ganado. Yasmín Calnet, muchísimas gracias. Muito obrigado y boa noite, allá en Brasil. Muito obrigada, Carlos. Hasta la próxima, Yasmín. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Yasmín Calnet, politóloga. Más claro, el agua. Pausa y volvemos.